¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas Policiales. Hoy le vamos a contar en detalles la libertad que corre riesgo de un abogado que se vio involucrado en varios escándalos y presuntos hechos delictivos. Estamos hablando del abogado Gustavo Ramón Vila y por eso titulamos esta columna con que está en jaque su libertad. Está a un paso de quedar en prisión efectiva. ¿Por qué? Recordemos que este abogado cayó preso el año pasado, en mayo, el sábado 7 de mayo del año pasado, cuando encontraron en su casa una camioneta Volkswagen Amarok que había sido robada a un bioquímico en Villa Krause. Después que se la habían robado, la policía, la división Robos y Hurto, encontró la camioneta en la casa del abogado Vila. Cuando allanan, además de la camioneta, también tenía una moto que había sido obtenida ilegalmente y un arma de fuego. Entonces al abogado Vila se le abrieron 3 causas penales. 2 de ellas ya tuvieron resolución y una está por resolverse en estos días. En la causa por la tenencia del arma, que no tenía registro, que no tenía portación, se le abrió una causa penal, se investigó en el juzgado correccional número 4, la doctora Silvina Rosso lo procesó y lo mandó a juicio al segundo juzgado correccional. Allí la doctora Carolina Parra, la jueza, por una iniciativa del fiscal Juan Manuel Gálvez, decidieron hacer una suspensión de juicio a prueba. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que el abogado va a tener que hacer tareas comunitarias durante una determinada cantidad de tiempo, sin ninguna remuneración, someterse a una serie de obligaciones como no volver a delinquir, no drogarse, no emborracharse, y dar asistencia a la justicia, garantizando su domicilio, para que no le revoquen ese beneficio. Si durante una determinada cantidad de tiempo cumple con ese beneficio, ese delito de la aportación de arma ilegal le va a quedar subsanado. Por otro lado, otro juez, el doctor Martín Heredia Saldo, del 4º juzgado de instrucción, ya lo procesó por el delito de encubrimiento. Esto fue en febrero último. ¿Por qué? Porque en su casa tenía una moto que había sido obtenida mediante una estafa a una agencia de motos. Esa moto que era buscada estaba en poder de Vila. Por ese delito el juez de instrucción Martín Heredia Saldo lo procesó al abogado Gustavo Vila por el delito de encubrimiento. Es un procesamiento sin prisión preventiva, es decir, que está en libertad. Ese procesamiento está apelado ante la Cámara Penal, debe resolverse allí. Pero aún queda que resuelve el juez Benito Ortiz, la tercera causa contra el abogado Gustavo Vila. Y es también por el delito de encubrimiento, en este caso porque estaba en su casa una camioneta robada, una Volkswagen Amarok, a prácticamente un vecino, ¿sí? a un bioquímico de apellido Camenforte. Le habían cambiado las patentes a las camionetas, suponían que le iban a sacar fuera de la provincia. Por esa causa, el juez Benito Ortiz aún debe resolver la situación procesal del abogado Vila. Y ahí ya está en jaque la libertad, porque por un lado tiene una suspensión del juicio a prueba, por otro lado tiene un procesamiento sin prisión, así es que habrá que ver qué resuelve el juez Benito Ortiz, y corresponde que le dicte un procesamiento, en el caso de que encuentre pruebas para así hacerlo, y si debe ser con prisión efectiva o si debe ser excarcelado también hasta ver si cumple o no con los beneficios. Entonces está en jaque el abogado Gustavo Ramón Vila, de 43 años de edad, donde ya logró que por la aportación de arma le suspendan el juicio a cambio de hacer tareas comunitarias durante algún tiempo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, lo invito a que siga acá en Canal 13 San Juan. Muchas gracias. Thank you.